Bienvenidos. Somos del Grupo 4 y abordaremos el impacto ambiental. Abordaremos también los temas impacto ambiental y causas del deterioro ambiental, sustentado por Cristian Fernández. Segundo tema, los tipos y fuentes de contaminación ambiental, sustentados por Carlota Pinos. Y finalmente, los problemas globales, sustentado por Antonio Sarmiento. Impacto ambiental. Bueno, el impacto ambiental se define como toda actividad y modificaciones que se realizan sobre el medio ambiente. Estas alteraciones pueden ser provocadas por el ser humano y por la propia naturaleza, es decir, por todos los organismos vivos. Bueno, el ser humano siempre ha mantenido la idea de que la naturaleza es un bien inagotable, gratuito y eterno, sin considerar que la biosfera es un elemento que se deteriora con el tiempo y por la contaminación. La biosfera es un conjunto de todos los organismos vivos y no vivos que habitamos en la Tierra y corre el riesgo de desaparecer. En caso de desaparecer la biosfera, estaríamos acabando con nuestra propia existencia, debido a que nosotros también somos parte de la Tierra. El impacto ambiental aparece en dos campos, que son el campo científico y el campo jurídico. El campo científico es el encargado de la evaluación de los impactos ambientales con el procedimiento del EIA, que es las siglas de evaluación de impacto ambiental. Es una política ambiental que planea opciones y proyectos de desarrollo, siempre pensando en la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. El campo jurídico es el campo que se encarga de crear las normas y leyes que protegen los intereses ambientales. Bueno, las causas del deterioro ambiental. Podemos considerar al ser humano como el pionero en la destrucción del medio ambiente, ya que desde nuestros inicios nuestras sociedades han hecho uso ineficiente de los elementos y sustancias y recursos naturales que la Tierra proporciona, sin considerar los efectos que puede causar en la salud. Estos efectos pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Las sociedades que causaron impacto y deterioro al ambiente son las sociedades cazadoras, recolectoras, agrícolas, industriales y la sociedad actual. Las sociedades cazadores-recolectores son sociedades que mantenían un equilibrio con la naturaleza, no causaban mucho impacto, es decir, que su impacto fue mínimo. Después apareció la sociedad agrícola, aprendió a cultivar la tierra, a labrar los campos y para expandir sus territorios necesariamente desmontaban la vegetación de árboles y arbustos, practicaban el cultivo como subsistencia. Después apareció la sociedad industrial, que se originó en Inglaterra, Estados Unidos y Japón. Aquí se generó la dependencia de los combustibles fósiles no renovables, como es el gas, el petróleo y el carbón. Además, la producción pasó de pequeña a gran escala. Se intensificó la producción y apareció la conocida sociedad del consumo. Esta sociedad del consumo derivó en gran impacto al medio ambiente por el uso inadecuado de los combustibles fósiles. Este uso inadecuado causó la alteración de la superficie de la Tierra y propiamente la salud del ser humano. Y finalmente tenemos la sociedad actual. Básicamente el efecto que causa la sociedad actual al medio ambiente es debido a las sustancias que se siguen introduciendo, en este caso son sustancias sintéticas. Estas sustancias provocan problemas globales como el deterioro de la capa de ozono, el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. El rápido aumento del dióxido de carbono presente en la atmósfera altera de forma exponencial el balance térmico del planeta y el clima. Las fuentes de contaminantes son diversas, como por ejemplo puede ser la industria, casi todas las formas de transporte, calefacción de edificios, entre otros contaminantes. Crecimiento poblacional. Bueno, el crecimiento poblacional también es una de los causantes del deterioro ambiental, ya que al aumentar la población aumenta el consumo de los recursos naturales de la tierra. El incremento demográfico implica directamente el aumento del consumo de recursos naturales, así como fuentes de contaminantes, siendo la sobreexplotación de ecosistemas. Debido a que aumentamos la población, la sobreexplotación de los ecosistemas se intensifica y los seres humanos requerimos el aprovisionamiento de agua potable, aire limpio, eliminación de nuestros desperdicios, transporte y espacio público y espacio recreativo. Al requerir estos recursos, el ser humano tiende a extender sus territorios, entrando así a las zonas reservadas, a la zona del medio ambiente. Bueno, aquí he puesto una gráfica de cómo está creciendo la población desde el año de 1951
hasta el año actual, que tenemos 17.309.682 habitantes y una proyección de población desde este año hacia el año 2100, vamos a tener una población de 24.320.579, con una tasa de crecimiento de menos 0.94%. Otro causante del deterioro ambiental es el consumismo. Bueno, el consumo está basado en la producción en masa y la explotación irracional de los recursos con el fin de conseguir una venta masiva de dichos productos. Se vende por vender, sin ninguna idea de la conservación del medio ambiente. Bueno, todos somos consumistas desde el mismo momento en que nacemos. La cuestión consiste en saber qué y para qué consumimos. Se trata de tener la idea clara de cuáles son nuestras necesidades reales y cómo podemos cubrirlas de mejor manera. No es de dejarnos llevar o engañar por la apariencia ni atrapar por la compulsión de estar a la moda. Para mantener el medio ambiente limpio se debe considerar el consumo responsable. En esta imagen podemos ver que el consumo genera gasto de energía y gasto de materiales. Por tanto, ese gasto de energía y gasto de materiales hace que el planeta esté con contaminación y se produzca un cambio climático. Tipos y fuentes de contaminación ambiental. Se puede definir contaminante como cualquier elemento o combinación de sustancias en cualquier ambiente que afecten negativamente al ecosistema. Historia. En el transcurso de la historia, la contaminación ha ido evolucionando hasta los tiempos actuales. Inicialmente, el ser humano apareció en la Tierra viviendo en virtual armonía con la naturaleza. Con el tiempo y su supervivencia, han sido capaces de modificar el medio ambiente con sus diversas actividades. Actividades como el dominio del fuego, la domesticación, el pastoreo de animales, el cultivo de vegetales y la demanda de leña les llevó a la deforestación de árboles en las montañas y bosques. Una de las alteraciones ambientales más grandes que ha surgido es el crecimiento demográfico. En el siglo XVIII, el avance tecnológico hizo cambios muy grandes, porque hubo el uso y explotación de los combustibles fósiles, los recursos minerales, entre otras cosas. Esto fue un cambio grande, ya que hizo que la humanidad dejara de tener un lazo de armonía entre los mismos, generando transformaciones de los suelos, el agua, el aire y la calidad de vida para la población del presente y su futuro. Actualmente los ecosistemas acuáticos y terrestres son presa de la contaminación por pesticidas, detergentes, grasas, combustibles, entre otros contaminantes. Tipos de contaminación. Existen dos tipos de contaminación, natural y antropológica. La natural está efectuada por la naturaleza, ocasionada por las erosiones, el transporte, la provocación de las erupciones volcánicas. Este tipo de contaminación natural no es tan peligrosa como la que provoca el ser humano. Antropogénica. Este tipo de contaminación se debe a las actividades que realizan los seres humanos, sobre todo las relacionadas a la gestión de energía eléctrica, el transporte y la sobreexplotación de los recursos no renovables. Fuentes de contaminación. Dependiendo del medio en donde se presenten, los contaminantes pueden ser contaminantes biológicos, físicos y químicos. Hablaremos sobre los contaminantes biológicos. Estos contaminantes biológicos ocurren cuando existen microorganismos que aparecen cuando exceden las concentraciones naturales del ambiente, debido principalmente a los tratamientos de aguas, a los drenajes, a los alcantarillados, provocan una bacteria como el Vibrio cholerae, que es una bacteria que provoca las enfermedades como cólera. Los contaminantes de origen natural pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos, como la toxina natural, que es una sustancia que se produce de los organismos vivos y pueden causar efectos adversivos de cualquier tipo. Los inorgánicos se presentan
se presentan por descargas domésticas, agrícolas o industriales, que un claro ejemplo son los pesticidas que utilizados para la agricultura y también son elaborados con desechos de animales, los cuales al estar en contacto con el agua provocan infecciones y también una pérdida lamentable de la flora y la fauna. Otro ejemplo también claro es los jabones y los detergentes que aún siendo agentes limpiadores de la sociedad, están formados por moléculas solubles y al estar en contacto con el agua, ahí al ser biodegradables, provocan espuma, la cual al estar en contacto con el agua eh, eh, generan un problema de olor y sabor por largo tiempo. Los contaminantes físicos. Cuando hablamos de contaminantes físicos, nos referimos a la presencia de formas de energía, tales como el ruido, como la reactividad y algunos partículas y el calor. Los contaminantes físicos implican los efectos a largo plazo, entre los que se considera la muerte de animales, vegetales, alteraciones de tipo congénito, entre otros. Los contaminantes físicos engloban a los contaminantes reactivos y la contaminación térmica. Cuando hablamos de contaminación reactiva, en el mundo tenemos se ha visto mucho la contaminación reactiva, ya que hay plantas nucleares, energías nucleares. Un claro ejemplo es la planta nuclear de Chernóbil en 1986, que provocó una reacción incontrolada. Se produjo porque la capa protectora del reactor fue destruida por una explotación de vapor y las sustancias reactivas fueron liberadas a la atmósfera, provocando daños no solo a Chernóbil, sino a varios países. Contaminación térmica. La contaminación térmica es cuando existen descargas de gases calientes a la atmósfera o desechos calientes en ambientes acuáticos. Es también cuando se produce una alteración demasiada de temperatura, en la que provoca muchos daños. Y existen muchos porque actualmente tenemos termoeléctricas, tenemos energías nucleares, industrias que provocan temperatura. Entonces, a la final provocan muchos daños para los animales como salmón y la trucha, que son vulnerables a la temperatura. Los contaminantes químicos. Los contaminantes químicos pueden ser de origen natural, como el dióxido o el monóxido de carbono. Estos están clasificados por contaminantes, por metales pesados, por contaminantes por pesticidas, por contaminantes por hidrocarburos, contaminantes por monóxido de carbono, contaminantes por óxido de nitrógeno, contaminantes por óxido de azufre, contaminantes por ozono, por metano, por dióxido de carbono. Y estos tienen una característica especial. Al ser químicos, provocan muchos daños en cuanto al estar en la atmósfera. Provocan daños a la salud de los seres humanos. Problemas globales. En la actualidad podemos encontrar problemas ambientales no solo con impacto social, sino problemas que amenazan el planeta en general. La contaminación es un problema que afecta a nuestro cuerpo y el de las personas que nos rodean, además de su gran impacto en el entorno natural. Aunque los cambios a escala global no se perciben, es necesario pensar que cada acción en cada localidad impacta en el planeta. Con el paso del tiempo se ven reflejados las actividades humanas en el deterioro del entorno natural.
Las mejoras tecnológicas existentes para satisfacer las necesidades del hombre han destruido el medio ambiente, llegando a los lugares más remotos. Es muy difícil encontrar bosques intactos, se han detectado gases contaminantes en los glaciares, hasta los barcos que derraman petróleo en los océanos. Ahí radica el deber del ingeniero y el científico, llevar la tecnología a un punto en el que se satisfaga las necesidades reales de la humanidad sin dejar de proteger el medio ambiente. Entre los problemas globales más tratados tenemos los siguientes. El primero es el cambio climático global. El clima que se encuentra en la Tierra es causa de un sistema dinámico, en el cual intervienen varios factores, como las condiciones de la atmósfera, aguas superficiales y subterráneas, la litosfera, criosfera y biosfera. Cualquier cambio en alguna de estas partes tiende a transformar la dinámica de este sistema tan complejo. Los factores mencionados son internos y permiten mantener la vida dentro de ellos. El clima en la Tierra está en constante cambio, esto a partir de que el ser humano inicia una agresiva explotación del medio ambiente produciendo un cambio climático global. El efecto invernadero es un efecto natural del clima que causa que la temperatura de la superficie de la Tierra sea de 33 grados centígrados. De no haber dicho efecto, la temperatura fuera mayor, haciendo imposible la vida en la Tierra. También tenemos los posibles efectos del cambio climático. Estos son el aumento en el nivel del mar, cambio en la distribución y abundancia de algunas especies animales y vegetales, afección en la producción agrícola, pérdida en la salud de los humanos, aumento en las precipitaciones como la evaporación del agua. Otro problema es el calentamiento global. Nos dice que de 15 a 20 mil millones de dólares en los próximos 10 a 15 años para poner al mundo en una trayectoria energética distinta y sustentable. El mundo requiere que 37 países reduzcan las emisiones de gases invernaderos en un 5% en promedio. Estados Unidos es la única nación industrial desarrollada que ha rechazado el tratado, además de unos países en gran desarrollo como China e India. Invertir en nuevas tecnologías energéticas renovables, invertir más investigación y desarrollo es una forma viable y un remedio para resolver el problema. Adelgazamiento de la capa de ozono. Es la interacción de la radiación ultravioleta con las moléculas de oxígeno y de ozono. No permite que toda la radiación ultravioleta alcance la superficie de la Tierra, que, de no existir, podría causar muchos daños. A medida de los años 80 se descubrió que año tras año disminuye la concentración de ozono, principalmente sobre la zona de la Antártida, y se vio a través de imágenes de satélite que esta disminución era del 50% mayor que de los años 60. Incluso se notó que algunas zonas llegaba a desaparecer. Los gases CFC usan como propelentes de aerosoles. Los CFC pueden permanecer en la atmósfera más de 50 años. Otro problema que tenemos es la deforestación, que se produce de dos formas. La desaparición de los bosques por acción humana y las catástrofes naturales. Es el proceso también por el cual desaparecen los bosques, generalmente por las actividades humanas como la agricultura, la ganadería y la industria. Una reducción del área de los bosques, como ya se dijo, puede darse a través de dos procesos. La deforestación, que es acción humana directamente, y el otro proceso es las catástrofes naturales, que también pueden destruir los bosques. Pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad refleja inevitablemente la reducción en la población de especies, la pérdida de diversidad genética, el incremento de la vulnerabilidad de las especies y cambio en los ecosistemas. Una de las consecuencias más importantes de la pérdida de la biodiversidad es la extinción de especies, aun cuando este es un proceso natural también. La biodiversidad está siendo amenazada por la destrucción y contaminación de los hábitats naturales, por la explotación de las especies y ecosistemas a través de las políticas de desarrollo social y sistemas económicos incapaces de reconocer su valor. El último problema es la lluvia ácida. Es un problema regional que se define como la sedimentación ácida, tanto húmeda como seca. Estos se depositan en la atmósfera y retornan al suelo más tarde en forma de rocío, llovizna, nieve y lluvia, dando gran preocupación a las poblaciones de peces y otros animales acuáticos.
también dan daños potenciales a los cultivos y bosques. Para terminar, les quiero dejar con esta frase sacada del libro de Calixto Flores, Ingeniería Ambiental. Los seres humanos son los más poderosos perturbadores de su propio medio, no obstante que su supervivencia en la Tierra depende de las condiciones de este. 23 de agosto del 2019, The New York Times publica los pulmones de la Tierra en llamas. Brasil enfrenta críticas mundiales por los incendios en la Amazonía. Bueno, la preocupación por las políticas ambientales han surgido debido a que el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha priorizado los intereses de las industrias que desean mayor acceso a las áreas protegidas. También ha puesto en peligro el acuerdo comercial de la Unión Europea y un grupo de naciones suramericanas. En el año 2019, los incendios habían consumido más de 1.8 millones de hectáreas de la Amazonía con respecto al año 2018. Este valor de 1.8 millones de hectáreas hace referencia a un incremento del 62% de incendios en el año 2019. Alemania y Noruega abandonarían un proyecto de conservación del Amazonas, donde el proyecto estaba valorado en 1.2 mil millones de dólares. La cambiante reputación de Brasil en los temas medioambientalistas ha hecho que sus misiones diplomáticas en el extranjero sea el blanco de diversas protestas de grupos conservacionistas. Opinion, I think that as humanity there is a lot of neglect towards our home, and I don't mean our homes but our planet Earth, which for the moment is the only place we can live. The governments of the great world powers that do not wish to collaborate with the reduction of the industrial gases to avoid global warming should be punished very strongly. In addition, in countries, for example Brazil, the felling of trees is massive, which has strong impact on the great biodiversity of this part of the world, which is very important, and if it is affected in the large quantities, it could have a catastrophic effect on the planet. We have to rethink and start taking more care of the planet so that our future generations can enjoy it, what much as we do, as well as our parents and grandparents. Thanks.